my dance, make it hurt. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bienvenidos a un capítulo más de Hablemos de Fertilidad. Mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso y tengo el gusto de contar hoy pues con la doctora Airaudi Rivas, médica especialista en ginecobstetricia, pues que nos va a acompañar pues y vamos a hablar de un tema muy chévere, muy interesante, que es la histeroscopía y realmente pues su impacto, cómo funciona este procedimiento, cuándo se lo realiza y algunas patologías ginecológicas que es muy importante tocar y cómo es su impacto, como siempre, pues en la fertilidad de la mujer, pues no. Doctora Rivas, fue un gusto tenerla aquí. Muchas gracias por la invitación, de verdad muy contenta de compartir un poco de este conocimiento con respecto a la reproducción, como es la histeroscopía. Entonces, yo creo que antes de comenzar a hablar de la histeroscopía, realmente me gustaría tocar un poco realmente de las patologías cuando se hacen estos procedimientos, ¿no? Y pues los más comunes yo creo que estamos de acuerdo que son los pólipos y los miomas. Entonces, ¿me podrías ayudar con esta diferenciación entre qué es un pólipo y qué es un mioma? Claro, mira, no solamente en pólipos y miomas, realmente desde el punto de vista reproductivo es la patología más frecuente que podemos encontrar en estas mujeres que tienen pólipos y miomas. El pólipo es una patología, una enfermedad que se genera desde el endometrio, que es la capa interna del útero, y el mioma desde la capa muscular. Y no todos los miomas, pues vamos a abordar el mioma que está dentro de la cavidad endometrial, no el mioma subseroso, por ejemplo, que esté dentro del músculo o por fuera de porque hay una clasificación para los miomas. Entonces, la diferencia básica es el origen de cada uno, pero el fundamento es tratar de eliminar todo aquello que nos está ocupando la cavidad endometrial, en este caso pues la parte reproductiva, y que pueda afectar lo que es el nido, como diríamos, o la casita donde van los bebés. El nido, se me hacen familiares esas palabras. Muy bien, y ahora ahora enfocémonos en pólipos específicamente. ¿Todos los pólipos se operan? Sí. Anteriormente nada más se creían que se deberían operar los pólipos de gran tamaño, pero ahora se sabe que los pólipos también generan una reacción inflamatoria dentro de la cavidad uterina que generalmente evita o tiene problemas para la parte reproductiva. Siempre y cuando la mujer esté en un proceso de reproducción, es importante que la cavidad endometrial esté íntegra, que no haya pólipos, que no haya ningún tipo de patología. Tiene que ser un endometrio totalmente sano para que garantice, por supuesto, que la terapia de reproducción que se le vaya a ofrecer a esta paciente tenga éxito. Pero, por ejemplo, una mujer que no está en pro de buscar un embarazo, no es que no se deba operar, puede esperar hacer la cirugía, pero todo lo que podamos hacer a través de una histeroscopía, que es una endoscopía tan sencilla, mínimamente invasiva, donde la recuperación es tan rápida, pues hay que hacerlo. Y ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de estos pólipos? ¿Cómo una mujer sabe que tiene pólipos? Y cuándo, porque también hay que diferenciar, yo creo que es importante diferenciar entre el pólipo y la enfermedad polipoidea también, ¿no? Claro. Que creo que hay una gran diferencia. Sí, bueno, el pólipo, si es de gran tamaño, a una ecografía sencilla y normal ginecológica vamos a ver una lesión ocupante de espacio dentro del endometrio. Pero los pólipos de pequeño tamaño nos vamos solamente a observar a través de una hidrosonografía, que es la instilación, bueno, que es un procedimiento bastante rutinario dentro de la reproducción, donde instilamos o colocamos agua o solución salina en la cavidad. Esta se destiende y podemos ver la anatomía. Entonces ahí podemos hacer el diagnóstico de pólipos que son de pequeños tamaños. Otra causa también donde podemos sospechar que puede haber pólipo o una patología endometrial en las mujeres que tienen sangrado recurrente. Esas mujeres que después de los 35 o 40 años comienzan con hemorragia, que no consiguen cuál es el origen. Hacemos una hidrosonografía y observamos que tenemos una patología endometrial, por ejemplo un pólipo. Y la diferencia de la enfermedad polipoidea o de la hiperplasia endometrial, que en este caso es del origen, es que el pólipo es una patología aislada. Es como un dedo de guante y tienes un solo dedito dentro de la cavidad. En cambio, la hiperplasia endometrial es una enfermedad propia del endometrio que es generalizada. Entonces está afectado básicamente todo el continente del endometrio. Y esa sería la diferencia entre un pólipo único y un pólipo o una poliposis endometrial o una hiperplasia endometrial. Ahora,
Cuando tenemos estas dos patologías, ¿no? Pólipo y enfermedad polipoidea, miento per se de la histeroscopía, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tú recomiendas realmente posterior al procedimiento, pues, ¿no? ¿Qué tan rápido podemos buscar un embarazo como tal? ¿Y cuáles serían las indicaciones o médicas, también indicaciones médicas para evitar estas recidivas, Sí, bueno, que regresen estas enfermedades? está demostrado a través de unos estudios y ahora que la ciencia ha avanzado y hay mucha tecnología para diagnósticos más precisos. Hemos observado que hay una gran relación entre las enfermedades metabólicas de la mujer y las patologías endometriales. Cuando hablo de las enfermedades metabólicas estoy hablando de obesidad, sedentarismo, la alimentación es súper importante porque puede ser que sean mujeres delgadas pero la alimentación no es la correcta, como es el consumo de azúcares, por ejemplo, que está íntimamente relacionado con esta patología endometrial. Así también hay otras patologías familiares como la diabetes. La historial de diabetes también es como que un factor predisponente para patologías endometriales. Una vez que se realiza el diagnóstico, se realiza el procedimiento, se toman muestras para que haya un estudio histopatológico. Esto va a un laboratorio donde se le hace un estudio más profundo a todos estos tejidos y una vez que confirmamos el diagnóstico, la paciente debe ir a una terapia hormonal con progestágeno. En ambos casos se le da una hormona que es progesterona, progestágeno mínimo 3 meses, o es un mínimo, ¿ok? Es un mínimo para que pueda ir a una terapia de reproducción, a una técnica de reproducción y se puede embarazar después de esos 3 meses. Esto es en el caso de hiperplasias o enfermedades polipoideas. En los pólipos que son únicos, que pues son pequeños, que esto va a depender mucho también de lo que se consiga cuando se hace el procedimiento. Si es un pólipo pequeño y podemos observar que la cavidad no está afectada y extraemos satisfactoriamente ese pólipo, pues simplemente ella va a haber una menstruación y al siguiente ciclo ella puede buscar embarazo sin ningún inconveniente. Entonces todo va a depender de qué es lo que vamos a encontrar al momento de hacer el procedimiento. Ahora sí, hablemos un poquito más del procedimiento para no adentrarnos tanto y desviarnos. ¿Qué es una histeroscopía? ¿En qué consiste? ¿Cómo se realiza? Bueno, mira, una histeroscopía es un estudio endoscópico ginecológico, así como el gastroenterólogo hace con una cámara a través de la boca y llega al estómago para ver el estómago y todas sus vías. El ginecólogo ahora a través de una cámara podemos entrar a través de la vagina, ver todo lo que es el canal vaginal, cuello uterino inclusive, el canal endocervical y luego llegamos al útero. Entonces es eso, es un estudio o una cirugía endoscópica de mínima invasión porque dura aproximadamente de 5 a 10 minutos, se realiza con agua, la recuperación es súper rápida y la incorporación laboral también, o sea, la paciente al siguiente día puede incluir todas sus actividades. No requiere hospitalización. No requiere hospitalización, definitivamente no requiere hospitalización y las complicaciones también son muy mínimas. ¿Hay en alguna indicación médica cuando requiere hospitalización? Depende del procedimiento y de lo que encontremos, Sí, de la complejidad, muy por supuesto, de la etcétera. complejidad del procedimiento, de lo que encontremos, pues estamos hablando solamente de pólipos y patologías endometriales, pero pues hay otras patologías que podemos abordar a través de la histeroscopia que sí van a meritar probablemente al menos 24 horas de hospitalización, probablemente para observar a la paciente, su recuperación y a ver cómo va la evolución del caso. Yo creo que es un plus, ¿no? Ahora, cómo ha avanzado esto en los últimos años, ¿no? Y concuerdo, ¿no? Dependiendo del tipo de procedimiento, pues se decide si el paciente requiere hospitalización o no. Pero yo creo que por lo menos de las histeroscopías que tú haces, pues realmente yo creo que casi el 100% son ambulatorias. Y son muy excepcionales los casos, muy excepcionales los casos, ¿no? Y eso yo creo que va más cada vez se va viendo más en la comunidad científica. Y eso que no se realizan todavía histeroscopías diagnósticas en consulta todavía aquí. No, de hecho sí, o sea, sí se hace. Pero lo que es que todavía sí muy poca. Hay mucha temerosidad por parte de la mujer, mucho nerviosismo. Ya hacerle a una mujer un Papá Nicolau es nervio, es que te tiemblan las piernas, es que vas con mucha ansiedad. Entonces decirle que le vas a hacer un procedimiento invasivo a una paciente en el consultorio también es un poco... Sin sedación. Sí, sin sedación, sin nada, no es garantizarle que no va a sentir dolor. Claro. Pero bueno, en otras partes del mundo, en otros centros, bueno, sí, ya están en inicios de hacer las histeroscopias dentro del consultorio de forma muchos hospitales públicos en Europa las hace en consulta. Claro. En oficina. Entonces es un procedimiento bastante sencillo, porque si ya la están haciendo en consultorio, mira. Sí, y hace algunos años realmente, ¿no? Ajá. Pero yo creo que eventualmente llegaremos a eso, ¿no? Sí, de hecho creo que a futuro, este es el nacimiento y el comienzo de este estudio, pero creo que a futuro va a pasar como la ecografía. A la ecografía en sus inicios nuestros papás o nuestros abuelos pueden decir que
la gente tenía temerosidad de hacer ecografía porque, bueno, había muchos mitos que se hacían daño, que el bebé, el costo para la preparación del médico para poder hacer ecografía y el costo de adquirir un equipo. Claro. Y ya con los años, ahora prácticamente todo el mundo hace ecografía y todo el mundo tiene un ecógrafo dentro del consultorio. Entonces, creo que a futuro esto va a ser muy importante y va a formar parte del screening ginecológico de cada mujer. No hay nada como ver personalmente y confirmar personalmente cómo está tu cuerpo por dentro en una sola sesión de 5 minutos. No es igual, la ecografía es excelente, la hidrosona es excelente, la histerosalpingo es excelente, pero no son métodos indirectos para hacer una evaluación a una paciente. Es como el televisor a blanco y negro y después cuando tú lo ves a color, o cuando ves al artista en televisión y cuando lo ves en persona. Entonces ahí te cambia la perspectiva de lo que puedes estar viendo. Entonces a futuro creo que sí, todos deberíamos estar preparados, tener una noción de todo se hacerlo. complementa, ¿no? Sí, También sí, porque todo lo que hemos mencionado, porque las ecografías, la histerosonografía, claro, la ecografía tridimensional, son estos exámenes complementarios, más la clínica del paciente, las características médicas específicas de la mujer, pues, ¿no? Que nos ayudan a llegar a este punto que decimos, ¿sabes? Que hay que ingresar a quirófano, pues, y hay que realizar este procedimiento. Que cabe recalcar también, pues, que está la histeroscopía diagnóstica, pues, ¿no? Y la quirúrgica, ¿no? ¿Podemos hablar un poquito de esas dos diferencias? Ok, y la diagnóstica, como su propio nombre lo dice, es para realizar sencillamente el diagnóstico. Simplemente entramos con la cámara, vemos y bueno, mira, aquí hay algo. Y decimos, hay un mioma, hay un pólipo, hay una hiperplasia endometrial, hay sinequias, hay muchas patologías a nivel uterinas que podemos diagnosticar. Luego salimos y podemos hablar con la paciente y hacer una planificación de cuál va a ser su histeroscopia quirúrgica, que ya es la resolución de su patología. Si estamos en manos y tenemos un pólipo sencillo, lo podemos extraer, no hay ningún inconveniente después de la histeroscopia diagnóstica, es decir, en el mismo momento. Pero si ya la complejidad aumenta, por ejemplo, un mioma de gran tamaño, o por ejemplo tenemos una malformación mulleriana, un problema uterino mayor, entonces ahí tenemos que suspender. Hacemos simplemente el diagnóstico y luego programamos el siguiente procedimiento, que sería la quirúrgica. Y muchas veces pues tenemos que estar asistidos con un resector, dependiendo de lo que vamos a encontrar. Ajá. ¿Qué es un resector? O sea, para que sepa que es un resector realmente. Bueno, el resector es un instrumento quirúrgico que utiliza electricidad para poder asistir, es decir, yo hago el diagnóstico, miro con el histeroscopio, luego saco mi histeroscopio y meto un receptor que también es algo endoscópico y estoy viendo lo que estoy operando. Energía bipolar. Energía bipolar, exacto, y monopolar y bipolar. Nosotros aquí utilizamos energía bipolar, que bueno, tiene muchísimas ventajas y una de las últimas tecnologías también. Y corregimos la patología que en ese momento tengamos enfrente. Bueno, yo creo que uno de los miedos y mitos que hay en los pacientes cuando les explicamos del procedimiento que se tienen que hacer, de la histeroscopía y todo, es, obviamente a nadie le gusta entrar al quirófano, sí, pero hay muchos mitos alrededor de esto, pues, y una de las cosas que más preguntan es si vamos a cortar, Creo que es el dolor, el ir a un procedimiento que les cause dolor. Y bueno, una vez que están allá, por supuesto, quieren saber pues la incertidumbre de lo que se les va a hacer. Realmente la explicación que siempre les doy es un procedimiento que no va a tener dolor y que el abordaje va a depender de lo que encontremos dentro. Probablemente tenemos que cortar o tenemos que, si vamos a usar la asistencia del resector que utiliza una energía eléctrica bipolar, es como si rebanara, teóricamente rebanar para evitar el sangrado, ¿ok? Va cortando y va cauterizando, va como quemando los vasos para que no haya sangrado. Y realmente no hay dolor, porque para eso tenemos la asistencia del anestesiólogo que nos ayuda con la parte de la analgesia de la paciente. Entonces, creo que básicamente cuando ya ven que son 5 minutos, 10 minutos, ya están tranquilas. Y generalmente están despiertas durante el procedimiento, que eso también es importante. Y pues se le muestra, mira, este es tu útero, estamos viendo esto, estamos realizando este procedimiento, podemos conversar, y esa conversación que las hace de una u otra manera entrar en confianza, pues ahí las puede calmar un poco. Pero en línea general es eso. Y ahora, bueno, ya hemos hablado de pólipos, en qué consiste este procedimiento quirúrgico también, y ahora conversemos un poquito de los miomas, porque realmente es un mundo totalmente diferente. Los miomas, las biomectomías, qué son los miomas y realmente cómo influyen en la fertilidad de la mujer, pues, estos miomas. Bueno, mira, los miomas son tumoraciones uterinas provenientes de la musculatura del útero y que ellos, según la ubicación, están clasificados, ¿ok? Para que tengamos un poquito de ideas y nos imaginemos si este vaso es el útero y tenemos un mioma
mioma aquí se llamará subseroso, pero si el mioma está dentro de lo que es el borde del vaso, pues intramural, y si está en el endometrio submucoso, es una serie de clasificaciones. Pero realmente el mioma que más nos preocupa en la parte reproductiva es el que está ocupando la cavidad endometrial, el que está dentro del nido, de la casita, el que me está ocupando ese sitio hace una reacción inflamatoria, hay también una alteración de la vascularización, y por supuesto no debería estar ahí porque me está alterando la anatomía. Debería ser triangular la parte interna para que más o menos tengamos una idea, pero esto pierde su forma porque tenemos una lesión ocupante de espacio. Simplemente hablando de los que están en la cavidad endometrial, y hay una miometosis importante que son intramurales, que son muchos, a veces hay mujeres que tienen un útero y parecen un saquito de papas, entonces eso ya no podemos hacerlo a través de histeroscopia, porque aquí solamente vamos a ver el interior del útero. Hay muchas mujeres que me preguntan, doctora, ¿me vio las trompas? Y realmente no puedo ver las trompas, puedo ver el nacimiento de las trompas, que son los ostium, ¿ok? Pero no puedo ver en las trompas ni el trayecto de las trompas. Igualmente con los miomas solamente podemos hacer aquellos miomas que están protuyendo, ocupando lo que es la cavidad endometrial, que es la parte interna del útero. Vuelvo a repetir, el nido, la casa o el sitio donde se implanta el embrión para un embarazo. Entonces eso lo podemos hacer a través de histeroscopio y luego asistido con el receptor, con igual ambulatorio, no te tienes que quedar, no vas a tener una herida en tu cuerpo y la recuperación es sumamente rápida y los resultados son excelentes, tanto para la mujer que tiene un problema reproductivo y quiere ser mamá, como la mujer que simplemente no se quiere operar porque es justo tener su útero y tiene un problema ginecológico como un sangrado uterino anormal. Entonces es una buena alternativa en estos casos. Ahora, entonces, como conclusión sobre los miomas pues son tumoraciones del miometrio, ¿ok? Y que dependiendo del tamaño y de la ubicación y obviamente del deseo de maternidad de la mujer, pues se deben operar. Exacto. ¿Okay? Pero no siempre se deben operar, y depende obviamente de la ubicación también, la cirugía es diferente también, porque la cirugía, estamos hablando de la histeroscopía, pues, ¿no? Claro. Pero también pueden ser cirugías laparoscópicas, pues, para retirarlos dependiendo de la ubicación y del tamaño, pues, ¿no? Ahora, hemos hablado de pólipos, hemos hablado de mioma, hemos hablado del procedimiento, hemos hablado de este proceso que es de corta duración, mínimamente invasivo, que es con una sedación corta, y que la recuperación es muy rápida realmente, como decíamos, que a las 24-48 horas pues el paciente está retomando sus actividades con normalidad. Obviamente habrán excepciones, por supuesto. Y ahora, una de las cosas que creo que más nos llegan también, más allá de los pólipos y los miomas, son estas famosas adherencias o el síndrome, habrá gente porque sabe, porque el síndrome de Asherman, que realmente yo creo que es una de las patologías que son patologías son complejas en su manejo, los pronósticos son a veces un poco impredecibles, y habla un poquito de eso. Yo creo que en la parte de los centros de reproducción, en la parte de ginecología, en la parte de cirugía, son patologías muy complejas y que afecta no a una gran parte de la población. Realmente son pocas las pacientes que tienen este tipo de herencias, y quisiéramos que a ver si podemos hablar primero qué son, por qué suceden desde el principio, y cómo afectan esto nuevamente a la fertilidad de la mujer, pues, ¿no? Bueno, mira, el síndrome de Asherman es una patología o es un problema en la mujer, son cicatrices realmente, ¿no? Son cicatrices que se forman dentro del útero. Así como cualquier persona tiene una cirugía y te sale una cicatriz afuera, sí hacemos cicatrices internas. Y definitivamente dentro del útero también se pueden formar cicatrices, y digamos que el origen o lo más frecuente es verlo después de las pacientes que han tenido pérdidas, las mujeres que han tenido abortos, que han sido sometidas a limpiezas uterinas, como le llaman, pero realmente son legrados uterinos, o a través de una aspiración endomanual, que no es que no se hagan, pero se hacen en menor proporción, porque la aspiración endomanual es un poquito más, es una técnica más suave, vamos a explicarlo de esa manera. Pero definitivamente son posteriores a un procedimiento. Inclusive las mujeres que le hacen una miomectomía o tienen una cirugía uterina, bueno, la más frecuente es mioma, y la cavidad se abre, ¿ok? Y luego la volvemos a cerrar, es una paciente que puede también tener cicatrices internas llamadas sinequias,
Y bueno, el abordaje histeroscópico definitivamente. Anteriormente se hacía, recuerdo mis profesores que para hacer una cinequia pues hacían nuevamente un legrado para permeabilizar. Está proscrito hacer un legrado después que tengamos una cinequia o una cavidad colapsada. Para eso tenemos la tecnología y tenemos la histeroscopía. Entonces ahí el pronóstico es reservado porque la piel, así como en la piel se hace una cicatriz y no vuelve a ser de la misma coloración, no vuelve a ser de la misma consistencia ni textura, en el útero pasa lo mismo. Entonces tenemos un útero que está colapsado, cerrado, invadido por muchas cicatrices. Entonces el objetivo es volver a retomar la anatomía, cortar, liberar y volver a hacer una plastia, ¿ok? Como una cirugía, digamos, un poquito reconstructiva de lo que era la cavidad endometrial. Después de esto, claro, en los casos más severos, por eso es que es una enfermedad, un problema con un pronóstico reservado, porque si la gravedad, si la cinequia es grande, fuerte, hay que esperar a ver cómo responde el endometrio, pero hay unas que son sencillamente laxas, que se cortan pues, y la cavidad vuelve a retomar su forma sin ningún inconveniente ni problema de volver a embarazarse. Pero generalmente en eso se basa este problema de lo que se llama cinequia. Ahora, ¿qué tal es el pronóstico de estos pacientes? Si son graves es reservado. ¿Por qué? Porque hay que esperar que vuelva a crecer ese endometrio. Probablemente amerite una nueva histeroscopia para ver si esa cavidad no se vuelve a formar, porque esto se puede volver a formar, y ojo, los pólipos también y la hiperplasia también, porque el endometrio cae con la menstruación y el siguiente mes tenemos un endometrio nuevo, vuelves a menstruar, tenemos un endometrio nuevo, entonces no es una capa que se regenera mensualmente. ¿Ha cambiado mucho el manejo de este tipo de patologías en los últimos tal vez 15, 20 años? Bueno, con la aparición de esta técnica, sí, porque definitivamente ahora podemos abordar, ver y reconstruir viendo directamente. Antes, ¿no? Antes, vuelvo y te repito, mis profesores en algún momento escuché que pues hacían nuevamente y metían una legra y volvían a abrir o colocaban una sonda y volvían a expandir, pero realmente ya no es necesario porque tenemos la histeroscopia. Entonces, definitivamente, y mira hacia dónde va, ya tenemos esto. Por eso es que hay que prepararse en el área, hay que tener conocimiento y hacerlo. Podemos ligar esto, bueno, que está ligado realmente a lo que es el endometrio refractario. No, porque el endometrio refractario es un endometrio que no crece, ¿okay? Que no crece. Y ahí nos vamos a la zona de hay una zona de transformación entre lo que es la musculatura lisa, que es miometrio, y el endometrio. Entonces es como una interfaz entre miometrio y endometrio. Y ahí, que es una zona, digamos, de transformación, por llamarla de esa manera, hay unos receptores, ¿okay? Son receptores que solamente, mira, eso es algo nuclear, de medicina avanzada, medicina molecular, para ver receptores, pero no los podemos ver a simple vista y con histeroscopio tampoco, pero sabemos que la literatura habla de que hay receptores y estos receptores se van como apagando, entonces no permite que el estrógeno, ¿okay?, pueda conectarse con su receptor para que haya un crecimiento. Entonces es parecido en el sentido de que probablemente por la presencia de cicatrices internas el endometrio pierda como vascularización y bueno, el crecimiento no sea el más adecuado. Pero no necesariamente, porque podemos tener pacientes con endometrio refractario pero no tener antecedentes de aborto. Entonces, bueno, el abordaje es importante saber, pues, ¿no? Y creo que es mencionar, ¿no? Y creo que eso lo vemos constantemente, que el abordaje en pacientes que se van a hacer tratamientos de reproducción asistida o en pacientes realmente que están buscando ser padres, sea con tratamientos o sin tratamientos, es diferente. No es que solo debe ser, pero es diferente, sí. Versus en aquella mujer pues que a lo mejor es que no está buscando ser madre, o ya a lo mejor ya fue madre y ya cumplió su deseo de maternidad, pues, ¿no? Entonces, ¿me puedes explicar un poquito? Porque vemos eso constantemente en la consulta, porque obviamente es un poco más conservador, pues, ¿no? Estos procedimientos en la parte de reproducción. Claro, la mujer que viene ya con su deseo de maternidad cumplida y simplemente quiere un tratamiento desde el punto de vista para una mejoría ginecológica de su problema, no digamos que es más agresivo, pero bueno, no cuidamos tanto la parte, lo que estábamos hablando de esa zona de transformación para no dañar receptores, ¿ok? Entonces, el abordaje es igual,
pero la técnica pudiera cambiar en ese particular. Un poquito más conservador. Un poquito más conservador en la mujer de reproducción, ¿ok? Con mucho más cuidado. Ahí sí somos mínimamente invasivos, tratar de proteger ese endometrio, que esa es la capa fundamental, o sea, ese es el abono donde vas a sembrar la semillita. Así es. Y si nosotros dañamos ese sustrato, pues no vamos a tener éxito con maternidad. La mujer no se va a poder embarazar, puede tener abortos a repetición, va a tener muchos problemas reproductivos. En cambio, en la mujer que no tiene problemas reproductivos o que ella pues ya no, simplemente se quiere hacer una cirugía ginecológica, no está interesada en ser mamá o ya fue mamá. Entonces, bueno, podríamos ser un poquito, no menos conservadores, pero sí trabajar más libremente con la técnica. Claro. Esa sería la diferencia, pero para eso pues hay que tener conocimiento reproductivo. Porque tú tienes que saber cómo lo vas a hacer y qué es lo que vas a hacer según el deseo de la mamá. Pues eso tienes que tener conocer esos límites, hasta dónde puedes llegar en la cirugía. Es que no solamente ver la anatomía, sino es sumergirse dentro de lo que es la parte molecular, porque ahí es donde está el secreto, sumergirte en la parte molecular de cómo está constituido histológicamente también el endometrio y la parte molecular de receptores, qué es lo que pasa. Hay que conocer mucha fisiología para tenerla en cuenta y conservarla lo más que se pueda en estas mujeres que tienen el deseo de ser mamá. Ahora, como última patología, ya no la molesto más, pero no, está bien, hemos tocado algunos temas. Según yo íbamos a tocar solo pólipos de mioma, hemos hablado de algunos temas, porque es mucho. Amplio. Y cada vez que vamos hablando y se me van ocurriendo más patologías que vemos constantemente, y lo decíamos tras cámaras, realmente son las famosas malformaciones mullerianas. Pues no vamos a hablar de todas las malformaciones porque son muchas. Hay diferentes clasificaciones, la R y la CRM, pero quisiera hablar de una en particular. Primero, ayúdanos con la definición que son las malformaciones mullerianas. Y segundo, hablemos del famoso útero arcuato. Okay. Bueno, mira, las malformaciones mullerianas es una patología ginecológica que tiene su origen en hay un fallo en el desarrollo embrionario, es decir, desde que somos unos embriones, somos unos bebés, no hay un correcto desarrollo dentro del útero del bebé. Y por supuesto, hay una gran variedad desde la ausencia de vagina, ausencia de cuello uterino, unicornio, bicornio, hay muchísimas, hasta sencillamente un útero arcuato, que es el que acabo de mencionar, porque es el más frecuente, que es el que es en forma de corazón. Es el útero en forma de corazón. Es bastante frecuente y está en algunos casos asociado sobre todo no a infertilidad, sino a pérdidas recurrentes. ¿Okay? Realmente anteriormente la cirugía, bueno, yo me pongo a pensar, la cirugía ha cambiado tanto, me pongo a conversar de eso, no voy a terminar. Pero ya antes pues había cirugía para corregir este tipo de malformación, pero realmente actualmente ya no se hace. No se hace a menos que, digamos que casi que por descarte, pues la mujer haya tenido varias pérdidas, varios abortos, y entonces, bueno, vamos a hacer sencillamente ya quitarle la forma de corazón y a ponerlo de forma triangular. Es lo que se hace en estos momentos. Pero una indicación quirúrgica de entrada, pues no. Así es. O sea, una mujer no ha tenido hijos, no es que me dijeron que tenía un útero arcuato, hay que operarte, no te operes, primero embarázate y luego, bueno, vemos qué pasa en el transcurso de ese embarazo. Claro. Tampoco es que, pero es que, bueno, me puede causar un aborto. No todas las mujeres con útero arcuato abortan, es lo que comentábamos también tras cámaras. Yo he atendido a muchísimas mujeres posterior a cesárea, porque es donde lo puedo ver, con úteros arcuato, úteros bicornes, y han llevado un embarazo normal y no tienen un hijo, han tenido varios hijos. Entonces no es una causa, digamos, directa de aborto. Sí, y tampoco una indicación directa de cirugía, que era a donde queríamos llegar, ¿no? Exacto. Que hay y que tal vez hace 15, 20, 30 años efectivamente, que era útero arcuato, cirugía. Pero hoy por hoy sabemos que los úteros arcuatos efectivamente pueden causar pérdidas, pues tienen mayores riesgos de abortos, etcétera, pero realmente no es una indicación directa de una cirugía correctiva, pues, ¿no? Y que se debe valorar, obviamente, acorde a las características médicas de cada caso, claro, pero de entrada, pues, no es quirúrgico. Exacto. Realmente no es quirúrgico, y como tú dices, pues,
Y aquí constantemente, a todos los, por lo menos como política del centro, o sea, los abortos recuerdos no se los operan, nada. Creo que, por lo menos en los años que yo he estado acá, No se lo ha operado. nunca he visto un útero recuerdo que hemos dicho, vamos a operarlo. Claro. Porque todas han salido, salen embarazadas, Sí. ¿sabes? Y con buen pronóstico y buena evolución. Sí, bueno, se las vigila, etcétera. No es tampoco, ya una vez que ya pasan ciertos trimestres, pues ya eso ya despegó. Exacto, y eso no. Y ya ni siquiera son embarazos de alto riesgo ya después de algunas semanas de gestación, pues, ¿no? Pues bueno, Doc, últimas palabras. Últimas palabras, sobre todo en base, no solo lo que hemos hablado, sino porque el objetivo de este podcast, del día de este capítulo, era desmitificar muchas cosas. Pues nada, hay muy buena información en internet, pero también hay muy mala información en internet. Y yo creo que es importante tocar este tema. Y un procedimiento tan habitual en los centros de reproducción asistida, tan habitual para los ginecólogos, y que cada vez yo creo que va en crecimiento porque existen más herramientas para diagnosticar esto previamente. Como habías mencionado, hay más acceso también para los pacientes, hay más acceso también para capacitaciones de los ginecólogos, hay más acceso para que los ginecólogos también puedan tener acceso a los equipos de última generación, y eso es muy bueno, ¿no? Y eso creo que beneficia al final del día pues, a los pacientes. Claro. Y por eso creo que estamos viendo cada vez más este tipo de procedimientos, porque a lo mejor es que no llegaban a las histeroscopías también, a lo mejor porque no se llegaba ese diagnóstico. Exacto. ¿Sabes? Y ahora constantemente vemos este tipo de procedimientos, ¿no? Y esto, pero claro, quiere decir, pues, vemos más pólipos, vemos más miomas, vemos más Asherman, vemos más todo. Se ha afinado más el método. Se ha afinado más, se ha afinado más y por lo tanto eso. A lo mejor es que no es que ha aumentado, sino es que a lo mejor es que antes no teníamos no se contaba con las herramientas para diagnosticar esto, ¿no? Entonces, últimas palabras sobre este tipo de patologías, sobre la histeroscopía y ¿qué nos deja este doctor aquí? Es importante que la comunidad sepa que existe este procedimiento, que es bastante sencillo, con buena recuperación, con muy buen pronóstico. Podemos sacar un DIU que está encarnado, un DIU que no le vieron los hilos, hasta, mira, ayudarte a quedar embarazada por simplemente una histeroscopía. Hemos hecho histeroscopía y luego la paciente pues se embaraza, ¿ya? Entonces es bueno el conocimiento, que sepa que esto existe, que acá lo estamos haciendo y que contamos con la tecnología, que eso es importante, que contamos con la tecnología para hacer buenos procedimientos. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Rivas por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Pedro Pablo Valdivieso y nos estamos viendo en un próximo capítulo de Hablemos de Fertilidad. Adiós.